Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy traemos un episodio especial sobre bullying, sobre acoso escolar y todo ello con el apoyo de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Y será la psicóloga Alba Moraleda la que nos va a dar las claves de todas las preguntas que vamos a ir planteando en este episodio. Para mí es uno de los temas más interesantes que se pueden tocar en estos momentos, así que directamente os dejo con la entrevista. Estamos ya en la entrevista con Alba Moraleda, psicóloga de la Asociación Española de Prevención del Acoso Escolar, también llamada AEPAE por sus siglas. Bienvenida, Alba. ¿Qué tal estás? Hola, muchas gracias por atenderme para este podcast. La primera pregunta, creo que es importante, es ¿quién es Alba Moraleda como profesional? ¿Y quiénes sois en la asociación y cuál es el proyecto como asociación? ¿Cómo nace? Cuéntame un poquito. Y, pues bueno, yo soy psicóloga y me especialicé en su momento en la psicoterapia infantil y juvenil. Pero aparte de psicóloga, soy bailarina también de danza urbana y me especialicé en todo lo que tiene que ver con las terapias artísticas y creativas. Y casualmente, pues la profesional que me estaba guiando en mi tesis de final de máster, pues era miembro de AIPAC y buscando prácticas me dijo, vente y le hacer unos talleres de danza a los chavales. Y entonces así, pues fui a hacer unos talleres y conocí al equipo, conocí la asociación y a partir de ese momento pues ya me mantuve en contacto y fui empezando a formar parte del equipo. Esto fue pues en el 2019 o así, aunque esta asociación lleva ya en marcha más de 20 años porque es la primera asociación de prevención de acoso escolar de España. Podríamos decir que en comparación con ese tiempo yo soy un poco nueva, ¿no? Pero sí que llevo ya unos cuantos años trabajando con ellos. Bueno, y así fue como llegué. Hoy en día ocupo el área de psicología y de psicoafectividad, porque la asociación cuenta con diferentes profesionales, por un lado psicólogos, por otro lado profesionales de la defensa personal y por otro lado también profesores de teatro o de arte dramático. Es por eso también que a mí es un proyecto que me parece súper enriquecedor y súper interesante dentro de mi parte profesional, porque tiene esta característica, ¿no? de integrar también los lenguajes artísticos, el cuerpo, no solo desde la parte psicológica, ¿no? Sino que engloba todo en su estructura. Y pues bueno, en cuanto al equipo te podría decir eso, ¿no? Que tiene diferentes áreas, también tiene diferentes delegaciones, al ser una asociación a nivel español, o sea, de todo el país. Y bueno, surge, como decía, ¿no? Yo no estoy desde el principio, pero sí sé que surge desde la demanda, ¿no? Que había, ¿no? Y desde poner un poco de intentar ayudar y de intentar poner un poco de información y de ayuda en las circunstancias que había con el acoso escolar en ese momento en el entorno de los fundadores y que notaban que era como muy necesario. Eso es un poco lo que te puedo decir del origen. Y en cuanto a qué nos dedicamos, ¿no? ¿Qué hacemos? La verdad que es un trabajo bastante completo. Por un lado, tenemos la parte del Plan Nacional. Esta asociación es no gubernamental, sin ánimo de lucro. Hay que tener en cuenta que no está financiada por parte del gobierno ni nada de eso, es decir, que todo es a través de ayudas, de donaciones, y precisamente ocupa este lugar porque falta, ¿no? A nivel gubernamental falta un plan de actuación que sea efectivo, que realmente tenga una eficacia. Y en esa parte donde surge también el trabajo de la asociación. Tiene este plan nacional que integra el trabajo con profesores, con alumnos, con víctimas, con acosadores. Muy interesante. Bueno, ya metiéndonos un poco en el contenido de la entrevista, me gustaría preguntarte un poco sobre la definición concreta de acoso escolar, de bullying, para desterrar mitos y un poco lugares comunes como la reiteración, la intencionalidad o el desequilibrio de poder. Si nos puede explicar un poquito. Bueno, yo para responder esta pregunta tengo que ser completamente honesta y decir que yo he aprendido mucho gracias a los profesionales de AEPAI que llevan mucho tiempo trabajando, ¿no? Porque al final yo, pues bueno, sí, soy psicóloga, sí, me he formado o me he especializado en lo que es la parte más infantil y juvenil, pero en este tema en concreto del bullying yo creo que hay un punto de ver lo que está pasando realmente. Y bueno, aunque la definición en concreto de lo que es acoso escolar es que cualquier forma de maltrato que sea psicológico, verbal o físico y que esté producido de forma reiterada dentro de un contexto escolar o en el aula o a través de las redes sociales, pero que tenga que ver con el entorno del aula, ¿no? Esa sería como la definición.
Sí que es cierto que cuando hablamos de reiterado, nosotros hablamos de que reiterado es como si pasa una vez, bueno, Sí, ocasional. tiene que Si mantenerse pasa, en el tiempo, ¿no? claro, Continuadamente. si pasa 2 veces, puede ser casualidad que haya pasado, pero ya si pasa 3, ya es síntoma de que puede ser algo reiterado, ¿no? Como que a veces se tiene en cuenta como que algo se ha reiterado, es que perdure como mucho tiempo, que perdure más de 6 meses, pero en realidad una vez que pasa 3 veces ya es síntoma de que hay que prestar atención, porque el acoso escolar es como una bola de nieve, ¿no? Que ya cuando empieza lo que va haciendo es ser cada vez más grande y hay que intentar ponerle atención y prevención desde lo antes posible, ¿no? Entonces, la definición que yo te daría también y por la que nosotros nos guiamos en el equipo es que a partir de 3 veces ya hay que prestar atención, ya es acoso, ¿no? Esa sería como la pauta en la práctica que habría que seguir. Y en cuanto a esto también, ¿no? Pues hay que decir que hay que cuestionar también el punto, ¿no? De que sea intencionado, ¿no? Está claro que cuando definimos un ataque psicológico, ¿no? Un maltrato psicológico en este caso, ¿no? Porque es verdad que la parte física como que está mucho más clara, ¿no? Como que pues si alguien te pega, tú lo ves claramente, ¿no? O sea, si te están pegando, pero sí que es cierto que más del 90% de los casos de acoso escolar no son físicos, o sea, solo un pequeño porcentaje es realmente maltrato físico y más ahora con el tema del ciberacoso, ¿no? Claro. Que todo va desde lo psicológico, ¿no? Hay mucho, y también desde lo verbal, pero un ataque psicológico cuando alguien maltrata a agrede psicológicamente, a veces muy intencionado y a veces es difícil de ver si es intencionado o no. O muchas veces una persona está ejerciendo acoso escolar y tampoco se está dando cuenta del todo, ¿no? Porque hay ciertas conductas que están muy normalizadas. De hecho, por no contarte tampoco mucho rollo teórico y ponerme un poco en la práctica, yo donde más colaboro en la asociación es en el campamento de víctimas de acoso escolar, que es otra de las actividades Qué que hacemos. interesante. Sí, ¿Es necesario ser víctima de acoso escolar para entrar en este campamento? ¿O simplemente es un sí. sitio preventivo? En cuanto al tema de cómo trabaja la asociación, ¿no? De cómo funciona el plan de acción. Intervienen en algunos institutos y en algunos colegios, se hacen una charla y una parte de educación para profesores, para alumnado, y luego se pasan unos test. Y en esos test se ve en las diferentes aulas si está habiendo acoso o no y qué está pasando, ¿no? Y después de eso, de ese protocolo, se hace una formación y se hace una intervención por un lado para víctimas y por otro lado para acosadores. Y las víctimas severas de ahí, ¿no? Pues son las que luego tienen acceso a este campamento, que si quieres ahora te cuento un poco más cómo funciona. Aunque también a veces hay casos de personas que a través de la web pues se ponen en contacto con la asociación y cuentan un poco el caso que tienen pidiendo ayuda, ¿no? Cuentan el caso del niño o la niña y también eso se valora y se va valorando quién puede optar a esta beca, ¿no? Cuando hablamos de víctimas severas es porque normalmente pues tienen que tener abierto un informe de acoso escolar en el colegio o en el instituto, tienen parte de lesiones, tienen que presentar un informe con toda la cronología y ya en base a eso pues nosotros lo evaluamos y las víctimas severas son las que vienen a este campamento que para ellos es gratuito para, Ujú. para los chavales. Y pues como te decía, ¿no? En este campamento, que es donde yo principalmente trabajo, dura como una semana y están las 3 áreas principales. Por un lado están dentro del equipo profesores de teatro y actores. Por otro lado está el equipo de defensa personal y por otro lado estamos los psicólogos, aunque luego todos trabajamos así, conjunto, ¿no? Pero están como estas 3 áreas, esta es la metodología. Y pues como te decía, ¿no? En este campamento normalmente los chavales pues saben a lo que vienen, saben por qué vienen y trabajamos con ellos pues empoderándolos, ¿no? A través del cuerpo, ¿no? Teniendo en cuenta todas las áreas, que sí, eso luego te cuento un poco más en profundidad. Y bueno, en este campamento pues yo recuerdo un caso de un chico que, bueno, los padres me lo habían contado muy bien porque estaba allí. Y a mí me decía, es que yo no sé por qué estoy aquí, porque a mí ni me insultan ni me pegan. Y claro, entonces yo le preguntaba, ¿no? Claro, pero tú ¿cómo te sientes en el cole, no? ¿Cómo te sientes en clase? O sea, no, pues bien.
Y entonces ya le pregunté, ¿y tú con quién juegas en los recreos, no? Y me dijo, con nadie. O no, conmigo es que nadie quiere jugar, ¿no? Y entonces está esta cosa, ¿no? De que lo estábamos aislando, ¿no? El aislamiento, ¿no? O estas formas que cuando hablamos de acoso escolar no solo es lo que es directo, ¿no? Hay veces que pasa de forma indirecta y que incluso por falta de información o uno mismo ni siquiera lo reconoce, ¿no? Que eso también forma parte del acoso escolar. Entonces, sí que tener en cuenta esto, ¿no? Que por un lado está la parte de los insultos, por otro lado está la parte de una agresión física, pero por otra parte también está todo esto que es como muy civilino y que puede pasar más desapercibido, pero que tiene los mismos efectos. Entonces, bueno, eso como que yo lo destacaría también en esta definición. Yo noto que es lo que a veces no se sabe muy bien Claro, la gente se identificar. piensa que todo es golpes y no es así. Grupitos que hablan a la espalda o que todas esas cosas también. ¿Qué haríamos como padres, como madres, si nos comunicasen, por ejemplo, que nuestros hijos, el punto opuesto, el agresor, las conductas violentas salen rentables para los chavales? Pues mira, en primer lugar, si como padre te comunican que tu hijo es agresor, el primer punto y lo más importante es no negarlo, porque esto es lo que más suele pasar, que porque empieza a invadir la culpa probablemente, ¿no? Y entonces como que lo primero que habría que hacer es no negarlo y escuchar y atendernos y hablar, comunicarte, ¿no? Con tu hijo y ver qué puede tener, ¿no? Porque normalmente los agresores también son víctimas de alguna manera, ¿no? Entonces hay un punto en el que los padres tienen que hacerse cargo, ¿no? De qué puede ser lo que esté llevando a su hijo a tener ese comportamiento, escucharlo, atenderlo. Pero bueno, si tuviese que resumir, yo lo que diría es no negarlo y ponerse a la acción y fomentar esa comunicación y ver qué está pasando ahí. Sí que es cierto que es complicado, ¿eh? Normalmente por nuestra experiencia, cuando el hijo es el agresor o el acosador, lo que más cuesta es que el padre lo acepte de alguna manera. Y siempre hay como esta lucha, ¿no? De si es por esto o es porque el otro le ha dicho, o si es no, darle un poco la vuelta a la tortilla. Pero bueno, en cuanto a lo de si es rentable, pues aquí nos encontramos con varias cosas, ¿no? Por un lado, por la parte más de que no hay consecuencias en el colegio. Por otro lado, por la parte de esta situación no también social, ¿no? De generar una figura de poder, ¿no? Y de que como los protocolos luego tampoco funcionan muy bien en el colegio o en los institutos, pues sí que se genera como... Es tentador dentro de lo que cabe, ¿no? Es decir, para alguien que no tiene atención en casa o no tiene atención en su entorno, que le rían las gracias y tener ese subidón de gladiador de, "Oh, me hacen caso y me consideran alguien guay", Efectivamente. yo creo que es algo como casi adictivo, claro. Efectivamente, ¿no? Y una de las cosas principales, ¿no? Que en este caso como padre, ¿no? Si una vez que lo has aceptado quieres hacer algo, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de tratar al chaval es como, o a las chicas, ¿no? Es como, mira, desde la parte más de reeducación, ¿no? Hay que educar otro tipo de comportamiento, porque es lo que tú dices, ¿no? Si eso les funciona, pues lo van a seguir haciendo, ¿no? Porque si ahí encuentran recompensa y eso les está funcionando a sentirse más atendido, a sentirse con todo esto, pues algo que van a continuar haciendo, ¿no? Entonces, reeducar, ¿no? No solo desde el punto de castigar, sino de reeducar en la conducta, en la clave, ¿no? Pero aquí hay un punto muy importante que es que si los padres lo niegan y desde el instituto, desde el colegio, desde el centro no hay tampoco un sistema que reeduque, que solo se encarga de castigar, pues al final se queda vendido también, en este caso el acosador o la acosadora. Cambiando de nuevo el foco respecto a la víctima, tras años de acoso, ¿cómo se queda el autoconcepto de una víctima? Si es acosada de forma ininterrumpida durante 3, 4 o varios años, por ejemplo. Y la verdad que es bastante grave la situación. Y como te digo, yo desde mi experiencia me emociona un poco incluso al recordarlo, ¿no? Porque en el campamento que trabajamos precisamente con las víctimas, ¿no? Y a veces yo veo que vienen chicos y chicas que tienen 12 años o 13 años y que vienen completamente destrozadas y destrozados, ¿no? E incluso, y yo pienso tan pequeñito y ya vienen con un historial de 6 años de acoso y yo digo, pero bueno, ¿de cuándo, no? ¿De que tenían 6 años y si tienen 13?
o 12. Y la verdad que el autoconcepto se queda completamente destrozado. Y yo desde la parte también más psicológica, ¿no? Yo pienso que el autoconcepto, ¿no? Que está súper ligado a la autoestima también y a la autoimagen, ¿no? Que muchas veces es desde donde más también viene el acoso. Es como si fuera el tesoro, ¿no? El tesoro que te hace que tú tengas salud mental, igual que cuando te están pegando físicamente, psicológicamente lo que hay que proteger, igual que físicamente proteges tu cuerpo, psicológicamente lo que hay que proteger es el autoconcepto, ¿no? Entonces, metafóricamente te diría que en cuanto al autoconcepto, los chavales acaban, algunos incluso en estado vegetativo, como si fuesen el cuerpo, o sea, o con destrozados, como si le hubiesen metido una paliza tremenda y nadie se la hubiese curado y sanado, ¿no? Imagínate qué efectos puede tener a nivel de autoconcepto un chaval que lleva 3 años con un brazo roto y no ha ido al médico a que nadie se lo cure. Por eso se va expandiendo y el sufrimiento, el dolor y el malestar que tienen algunos de los chicos que llevan mucho tiempo sufriendo acoso escolar es, es muy preocupante, es muy grave. Y además parece que pasa desapercibido. Sí, claro, Porque te es pega lo invisible al fin mismo. y al cabo. El autoconcepto es lo que más se ve dañado, ¿no? Que es lo que tú piensas sobre ti. Y obviamente según lo que tú pienses sobre ti, pues también va a formarse tu Lo, autoestima y tu lo que piensas, sientes y encima es la forma en la que después te te interactúas. relacionas. Claro, Exacto. sí, mucha gente me comenta, oye, me cambio de colegio y todo perfecto. Si no has trabajado la forma en la que tú te percibes frente a los demás, los abusones del otro colegio, haciendo un rastreo, van a notar que hueles a víctima, por decirlo así, por la forma en la que uno se presenta ante los demás. Sí, una cosa que trabajamos de la asociación también en particular, que a mí me parece maravilloso y precioso también porque soy bailarina, ¿no? Y esta parte del arte, ¿no? Que el cuerpo es fundamental, que importa mucho, ¿no? Tu postura corporal, tu tono de voz, cómo proyectas la voz, y este es el trabajo tan bonito que hacemos en AEPAE, ¿no? Que tenemos en cuenta todas esas áreas, ¿no? Que muchas veces cuando tu autoconcepto o cuando tú te sientes completamente, porque la palabra para mí sería que el autoconcepto acaba devastado, o sea, horrible. Tienes tan baja tu autoestima, toda tu cabeza está completamente destrozada. Entonces, trabajar desde el cuerpo, ¿no? De que el cuerpo te dé la información, ¿no? Trabajar desde la defensa personal, ¿no? De cómo me tengo que colocar, cómo me tengo que defender. Hay muchos chicos que a lo mejor no le han agredido físicamente, pero que todo el trabajo de defensa personal les viene increíble, ¿no? Para poder tener otra vía desde la que sentir ese cambio, ¿no? Y desde el teatro, pues igual, ¿no? Desde ponerte en las situaciones de practicar el sacar la voz, proyectar la voz, de practicar el verte en esas circunstancias y qué hacer. Y también hacerlo un poco desde el juego, ¿no? Que al final estás interpretando. Todo eso les va dando como esa posibilidad, ¿no? De ver que sí pueden, ¿no? De verse en esa situación y eso va ayudando mucho, porque es verdad que a veces cuando el autoconcepto está tan dañado, tenés que trabajar desde un diálogo, desde un comprende, es muy complicado, ¿no? Y entonces, esta parte yo la creo también como súper interesante dentro de la particularidad que tiene la sociedad. Bueno, una pregunta para mí que es nuclear, porque muchos niños deciden permanecer en silencio ante el acoso que están sufriendo. O que pasen años y no digan nada, se lo callen. Pues mira, hay una parte que yo veo también desde mi experiencia, que es la de no darse cuenta, por un lado. Es como, o pensar que es normal, por esta cosa también que hay de que parece que son cosas normales de la edad, o de que además tú cuando luego lo cuentas, si lo llegas a contar en casa como que no tiene importancia, entonces van como normalizando que eso es algo que es normal y que no tienen por qué decir, ¿no? Por otro lado también está la parte del miedo a la represalia. Por otro lado está pues la vergüenza o la culpa, ¿no? De que me está pasando esto. La falta de confianza en los adultos, ¿no? Como te decía, pues claro, si yo, ¿cómo les digo esto, no? El no tener también las habilidades asertivas de comunicación o las habilidades de comunicación para decir eso. Aunque aquí hay una parte también de esto que estoy hablando como del punto de la víctima, ¿no? Porque una víctima es una persona que está sufriendo acoso escolar, calla. Pero luego también hay otro factor dentro del acoso escolar que calla mucho, que es el observador. No Ujú. lo he dicho al Los principio. testigos mudos, los que se Exacto. quedan, los que no intervienen, básicamente.
Claro, no lo he dicho antes cuando he explicado la definición de acoso escolar, pero es verdad que están como estos tres elementos, ¿no? Dentro del acoso escolar. Hay que tener en cuenta que el acoso escolar es algo que pasa en un entorno escolar y que hay un adulto, profesor, hay un observador, hay una víctima y hay un acosador, ¿no? Esas cuatro cosas están pasando ahí. Entonces, la parte también de la persona que observa, que es súper importante, ¿no? Y que está viendo lo que está pasando, el papel que juega esa persona es increíblemente importante y forma parte de lo que ocurre en el acoso escolar. Pues claro, al estar todos estos factores, cuando el niño o la niña también calla, ¿no? Porque claro, si el resto de observadores que están observando el maltrato también se callan, más va a pensar ese niño que lo que le está pasando se lo merece o es normal, o más vergüenza le va a dar también hablar. Y luego los observadores, ¿no? Que callan también, pues por eso, ¿no? Por miedo a la represalia o por miedo de que les pase a ellos, ¿no? Y que ahora, pues como yo hablo, me va a tocar a mí. O también por el no, eso, ¿no? Sobre todo yo noto como destacar en la parte del que observa el miedo a que si hablo me vaya a tocar a mí y de la parte de la víctima, pues todo esto, ¿no? La vergüenza y la falta de confianza en los adultos también, porque a veces lo han intentado y no Y se no les lo ha han escuchado. conseguido, claro. Hay veces que los propios padres comentan frases tipo, soy un padre o madre terrible, no me había enterado, ¿cómo es posible que no nos hayan contado esto por parte del colegio? ¿O qué hago? ¿Cómo gestiono mis dudas o inseguridades como padre? ¿Cómo me tranquilizo? ¿Cómo tranquilizo a mi hijo? ¿Cómo nos tranquilizamos? Todo esto, como psicóloga de la asociación, ¿cómo darías salida a estas cuestiones que suelen, yo creo que son muy presentes en las demandas que os vienen? Es de lo que más viene normalmente, ¿no? Aunque, Las dudas, como ¿no? De la propia responsabilidad. claro, y es totalmente comprensible, ¿no? O sea, cuando tú te enteras de que tu hijo o tu hija está sufriendo acoso escolar, ¿no? Y que se encuentra en estas situaciones, que lo normal es que te invada muchísima preocupación, ¿no? Eso es normal. ¿Qué pasa? Que hay algunos padres que lo encajan de una manera o de otra, ¿no? Eh, entonces, aquí una cosa muy importante es tener en cuenta que uno como padre tiene que cuidar de sí mismo también, ¿no? Y como es una situación en la que te vas a tener que poner por y para ayudar a tu hijo, tampoco te puedes olvidar de cómo tú encajar eso en ti, en tu autoconcepto como padre o madre, ¿no? Porque ahí se invade la culpa de pues, que he hecho mal, como responsabilizarte, ¿no? De a mi hijo le está pasando esto por mi culpa, que habré hecho yo mal para esto, o entonces, hay una parte que yo diría que principalmente los padres también tienen que, incluso que pedir ayuda, ¿no? Psicológica, de decir, mira, me he enterado de que a mi hijo le está maltratando, yo esto no lo sé encajar, tengo que cuidarme yo para poder estar a disposición de mi hijo, de mi hija. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, cuando viene el niño o la niña, ¿no? Con este caso, cuando se entera, pues hay un punto también de entender de no juzgarte, aunque esto me fácil decirlo, no te juzgues. Por eso digo que ahí a veces sí que es importante tomar esta acción de cuidarte como padre, ¿no? Pero que el entender que lo que le está pasando puede que no tenga nada que ver contigo y centrarse en soluciones, en enseñarle herramientas para que se pueda defender, pedir ayuda a psicólogos también, porque quizás uno como padre no tenga las herramientas suficientes y necesarias para hacerlo, ¿no? Y para eso está también la asociación, o para eso tenéis esa opción, ¿no? De pedir ayuda. ¿Recomendarías a los padres que se encuentren con que han descubierto que su hijo está siendo acosado que antes que nada llamen a la asociación, por ejemplo, para Sí. obtener apoyo? Sí, yo lo que recomendaría 100% es, por un lado, que intenten pensar en ellos como personas y pidan también ayuda para cuidarse y encajar esto. Y por otro lado, que pidan ayuda profesional para cómo ayudar a su hijo, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Yo he visto casos, ¿no? De padres que, no, si yo le digo que le insulte también, que le pegue, o que él que plante cara, o que se defienda, claro, tú le tienes que enseñar a tu niña, pero a uno como padre muchas veces no sabe tampoco cómo hacerlo, ¿no? O Claro. muchos padres que se meten en medio, ¿eh? Y pues he visto casos de incluso que los que tienen la denuncia son los padres, porque claro, desde esa impotencia que no sabes qué hacer, acabas metiéndote tú y el problema al final acaba siendo con, con el padre. O incluso cuántos padres que han sido víctimas de bullying tienen una visión distorsionada de la autodefensa y se lo transmiten a sus propios hijos, por ejemplo. Sí. Yo la principal recomendación que daría en este caso es que pidan ayuda. Ujú.
de ambos ámbitos, para ayudar a su hijo, a su hija y para ayudarse también a sí mismos si están sintiendo como todo ese sentimiento de culpa. Ujú. Sin miedo, y que la hay, esa ayuda la hay. Existe, claro. Desde la perspectiva de un compañero, ¿cómo puede ayudar o intervenir en una situación de acoso sin ponerse en riesgo o en peligro? ¿Y qué pasos puede dar para que le tomen en serio los adultos, por ejemplo, o los profesores? Esto desde la perspectiva de un compañero que ve que le hacen acoso a otro. Lo primero es que tienen que informar a un adulto, es decir, al profesor o a la familia, informar de la situación que están viendo. Y luego te voy a contar un ejemplo, ¿no? que ponemos cuando trabajamos en el campamento, que le enseñamos como justo a esto, ¿no? Cómo comunicarse con los alumnos. O sea, perdón, cómo comunicarse con los adultos, con el profesor. Y a la hora de chivarte, entre comillas, que esta es la palabra por la que muchos callan también, ¿no? Por no ser chivato, por no... Es decir, a la hora de comunicarle al adulto qué es lo que está pasando, también es muy importante cómo lo hacen o cómo lo tienen que hacer. Porque no es lo mismo llegar a un profesor y decirle, es que está pasando esto, que no sé qué, que tal, ¿no? Y al comunicarlo de forma, ¿no? Que ni se entienda bien lo que está pasando, o que el profesor piense, bueno, que es como un poco más de lo de siempre, ¿no? O que no tiene importancia. Entonces nosotros una de las recomendaciones que le hacemos es, por un lado, que tienen que hablar con el adulto y que algunas pautas que pueden seguir o truquillos que pueden seguir para comunicarse con el adulto y que le escuche y que le atienda es hablarle de que está preocupado, ¿no? Que le hablen de estoy preocupado porque estoy viendo una situación en la que esta persona está sufriendo. Durante mucho tiempo esta persona le ha dicho esto o está haciendo esto o noto que esta persona no se siente bien Sí, o cosas como... concretas, ¿no? Actos Sí. concretos expuestos a los responsables. Exacto, exactamente, hablar de cosas muy concretas e intentar también hablar desde la parte emocional, no desde el hecho solamente, sino desde esa parte, ¿no? Porque eso realmente va a hacer que el adulto preste un poco más de atención y no haga como a la de, ya estamos otra vez con lo de siempre, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias a nivel psicopatológico, por ejemplo? Consecuencias extremas que puede acabar provocando el acoso escolar en un chaval o en una chavala. Desde problemas de depresión, ansiedad, estrés postraumático, a autolesiones, suicidio, problemas en las relaciones sociales, problemas en el rendimiento académico y después también a nivel de adulto en el trabajo, en el moving, ¿no? Lo que se llama Sí. moving, que muchísimas personas de las que sufren moving en el trabajo, en el ámbito laboral, vienen arrastrando también una situación de bullying del colegio. Y luego, pues también toda la parte de desarrollar comportamientos de riesgo, ¿no? Como drogas, adicciones. Realmente es muy importante, o sea, es muy importante tener muy presente que no son cosas de niños y que no son cosas normales de la edad, porque tienen muchas consecuencias a nivel de salud mental a largo plazo y sobre todo en la edad adulta, ¿no? Que se arrastra. Ujú. Y esta parte también de que te van arrastrando, se generan heridas, ¿no? Heridas emocionales que luego a la hora de uno construir su vida como adulto, pues siguen ahí. No, a lo mejor no desde un punto, ¿no? Como de una enfermedad mental pero sí que genera muchas dificultades a la hora de tener salud mental y bienestar en el día a día. Todo esto para prevenirlo, obviamente, los padres pues generalmente deben intervenir, al igual que el colegio. Pero ¿cuáles son los pasos que debe dar un padre, una madre, cuya hija o hijo está sufriendo maltrato? Esto en concreto, aunque yo voy a intentar explicarlo lo mejor posible y hacer hincapié en cosas o en detalles particulares que hay que tener en cuenta, en la página web de la asociación hay también un apartado en el que tienes claramente todos los pasos que hay que seguir. Lo digo por si alguien escucha esto y luego no se acuerda bien, y que sepa que en la web, además, muchas cosas de las que estoy hablando están ahí también. Hay muchos Eh, recursos, o sea, estilo sí, cómo defenderse, qué pasos seguir y cosas así. sí, está así, ¿no? ¿Qué paso seguir? Pero aún así yo lo que quería decir, ¿no? Como que el primer paso de todo es que hay que dejar constancia de la situación, ¿no? Hay que abrir un protocolo. Entonces, para eso lo primero que hay que hacer es recopilar como toda la información en una cronología, ¿no? Desde cuándo, quién, y sentarse con el niño a hacer una cronología de ese acoso. Eso es súper importante para luego poder abrir el expediente.
hay un punto también que nosotros recomendamos mucho, que es que tengan un parte de lesiones. Es decir, que tienen que tener papeles, porque luego a nivel burocrático está fatal la cosa, ¿no? Y en cuanto puedan tener un parte de lesiones, si ven que el niño o la niña vienen con moratones, que vienen con heridas, que vienen con tal, a urgencia y tener tu parte de lesiones. ¿Por qué? Porque una vez que se denuncia, una vez que hay pruebas de que hay acoso escolar, el colegio o el centro ya está obligado a abrir el expediente, ¿no? Está obligado a abrir el protocolo de acoso escolar. Un informe, una pregunta, un informe de un psicólogo que, utilizando alguna prueba, tipo También. la de acoso y violencia escolar, si por ejemplo da positivo esa prueba, se hace un informe por parte del psicólogo, ¿esto cuenta como una prueba, como un parte de lesiones también? Sí, sí. Tanto informe psicológico como el parte de lesiones, si es físico, pero la principal recomendación es que esto hay que tenerlo, porque sin pruebas que son estas, el centro se va a limpiar las manos. Entonces, esto sería como y de todo esto tener copias y asegurarse de que todo esto está firmado y todo esto presentarlo en el centro para que abran ese protocolo. Y luego, pues obviamente, reunirse con el tutor, que se empiece a abrir toda la parte de la investigación de qué está pasando. Y ahí es donde ya el colegio tienen la obligación, o el centro tiene la obligación de empezar todo el protocolo. Aquí un poco la última pregunta concreta que te quiero hacer es que, claro, obligar al centro a abrir un protocolo cuando tendría que ser el propio centro el interesado que todo el mundo bajo su tutela se encuentre en condiciones. Claro, ¿por qué fallan tanto las instituciones a la hora de solucionar este problema, que es el acoso escolar? Claramente las instituciones fallan muchísimo, es por eso también que existe la asociación y por eso tenemos que estar haciendo este trabajo, ¿no? También desde la asociación, porque por un lado los protocolos están obsoletos, quiere decir que se centran, como explicaba un poco antes también, ¿no? Como que se centran en la parte de castigo, de abrir no sé qué, parte, no sé cuánto, pero en realidad lo que hay es que reeducar, ¿no? O sea, que hay una problemática que engloba todo. No hay formación para los profesores, ¿no? Dentro de lo que es el sistema. Faltan recursos, falta tiempo para atender estos casos. Entonces, por un lado está como toda esta parte. Hay un plan de hablarnos sobre el acoso escolar, pero no hay una actuación, o sea, no hay un plan de actuación que realmente intervenga en los casos de acoso. Al final, casi siempre la mejor opción que hay o que acaban teniendo los chavales es que los puedan cambiar de instituto o que los puedan cambiar de colegio. Eso es el logro, ¿no? Porque luego en lo que es la institución no pasa nada. O sea, y también hay una parte muy de no querer ver la realidad, porque no hay tiempo de resolverlo, porque también da mala imagen en los centros, ¿no? El que haya acoso, ¿no? Que estén pasando estas cosas, o luego, pues como te digo, ¿no? También hay unas mentalidades muy obsoletas dentro del sistema de que esto es algo que siempre ha pasado y que es normal y que son cosas de la edad y que no se presta la suficiente atención. Una cosa también importante con esto es que, por ejemplo, como no se toman medidas, ¿no? Como realmente no se protege al niño o a la niña, hay muchos casos que nos hemos encontrado de niños que faltan al colegio, ¿no? O sea, que directamente pues no van, porque claro, para que los cambien de colegio, para que es lo único que principalmente pasa, hay una burocracia enorme, tarda muchísimo y no se pone ninguna solución a la situación. Entonces, la persona que está siendo víctima o el chico o la chica que está siendo víctima tienen miedo de ir al colegio, ¿no? Claro, Y no porque quiere ir. no hay una protección efectiva, eso está claro. Exactamente, no se protege. Entonces, obviamente, cuando ya un padre es consciente, no le va a decir, mira, es que teniendo la situación que tiene, pues no va, ¿no? Entonces, el niño o la niña deja de asistir a clase, empieza a ver toda esta parte del asentismo y el asentismo sí que está castigado, ¿no? Es decir, si tú faltas no sé cuánto tiempo, ahí sí que hay una represalia, ¿no? Por parte del centro normalmente. Entonces, al final, el menor queda completamente desprotegido porque tiene que ir a un colegio en el que no se están poniendo medidas a una situación súper agresiva y hostil, y si falta, sí que lo castigan Sí, sí, al que es un menor, ¿no? poco, es el mundo al revés prácticamente, sí. Claro, entonces la situación realmente a nivel de protocolo en los centros está fatal. Ya, Está ya. fatal y hay un poco como que no hay por dónde cogerlo. Y es cierto que son muchos factores, sé que está también el factor político, ¿no?
¿no? De no querer tampoco como tener esa mala Claro. o incluso de no saber actuar, de no saber qué hacer y tampoco tener tiempo Mm, mm, mm. para hacer algo. Un poco como recomendación para nuestros oyentes de cara al cierre de esta entrevista, ¿qué podrías recomendar a esos padres, madres que puedan estar preocupados por sus hijos? ¿Qué nos podrías decir? En primer lugar, les diría que se lancen a informarse y a pedir ayuda y que como muchas veces uno no pide ayuda porque no sabe dónde pedirla, pues que ahora que han escuchado todo esto, que sepan que desde Alpade van a encontrar siempre pues la ayuda que necesitan, ¿no? Tanto para aconsejar como para lo que haga falta. Y luego, por otro lado, yo a nivel personal, algo que recomendaría también por la parte que me toca es que los padres, no sé cómo decirlo, como que apunten o que los inviten a practicar actividades artísticas, ¿no? Como por ejemplo el teatro, la danza, actividades que además sean en grupo, porque el arte te ayuda mucho a expresar las emociones, a canalizarlas, te ayuda a conocerte, te ayuda a desarrollar habilidades sociales, te ayuda a fortalecer la autoestima y proporciona mucho bienestar, ¿no? Y además es algo en lo que van a salir, van a relacionarse en otro ámbito, en otro contexto, y fuera del colegio, fuera del instituto. Hay que tener en cuenta que la vida social de los menores es en el centro educativo, al final, ¿no? Y construyen su autoconcepto y su identidad en base a lo que son ahí. Si en base a lo que son ahí están sufriendo una situación de acoso, de maltrato horrible y están desarrollando una autoestima y un autoconcepto horrible también, está súper dañado, sacarlos de ese contexto, que practiquen una actividad o un deporte o una actividad artística, que ellos se vean en otro entorno social en el que vean que no son eso, ¿no? Que están viviendo ahí solamente, ¿no? Les va a ir ayudando muchísimo. Y dentro de luego, pues de todo lo que esto, ¿no? El arte y el deporte también tiene. Yo conozco a varios chicos que les pasaba eso también, ¿no? Que era como que yo estoy deseando que acabe el colegio para irme a entrenar a mi equipo de fútbol, porque en mi equipo de fútbol tengo un montón de amigos, tengo un montón de apoyo y me siento bien. Y eso compensa mucho también. Dentro de que luego todo lo otro pues es un proceso más largo y en los centros no podemos confiar en que la situación se resuelva de por sí en el centro, ¿no? Porque no se puede controlar. Alba, ¿podrías darnos algún dato de contacto de cara a la asociación? ¿Cuál es la web de la asociación? Es Asociación Española, o sea, es aepae.es. Vale, Las siglas de sí, www.aepae.es. Y ahí sí, encontrarán toda la información de todas las actividades, de cómo asociarse, de la búsqueda de ayuda y todo lo que fuese necesario, ¿no? sí, ahí está todo. Vale, ¿querrías hacer el agradecimiento a otras personas de la asociación, mención de otras personas de la asociación por la realización de este episodio? Sí, bueno, yo en general agradecer a todo el equipo, sobre todo de la delegación de Madrid, que es con los que yo trabajo y que son también un poco los que a mí me han ido introduciendo, ¿no? Y me han ido enseñando como toda esta parte del acoso escolar que no se centra tanto en la teoría, sino más en la práctica, ¿no? En qué hacer, en cómo intervenir y y que por supuesto pues también me han echado una mano, ¿no? A la hora de plantear las preguntas, toda la delegación de aquí de Madrid. Ujú. Vale, pues muchísimas gracias por esta entrevista, Alba. Espero que tengas, bueno, que sí, que la asociación tenga un muy buen futuro y que este problema del acoso escolar vaya cada vez a menos. Pero muchas gracias y espero Gracias. volver a veros. Gracias. Muchas gracias. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Es un tema súper apasionante y de franca actualidad. Recordaros, como siempre, digo en todos los episodios, que si queréis hacernos cualquier comentario o cualquier sugerencia o temática, podéis mandarnos un correo electrónico a lamentisuscicatrices@gmail.com. Hasta aquí llega la entrevista de hoy y nos vemos en el próximo episodio.